Esperamos que cargue la pantalla completa. Listo. Muy bien, vamos a quedarnos en donde terminamos el día de ayer y vamos a dar un breve resumen antes de iniciar como tal con la interpretación de los electrocardiogramas. Entonces voy a crear una hoja de trabajo, más o menos por aquí, para que se quede guardada en la presentación. Y pues va a ser una hoja en blanco. Muy bien, me gustan más las herramientas de PowerPoint que las que me ofrece Zoom. Además, las de Zoom son bastante lentas y necesitan mucho internet para poder cargar. Muy bien, entonces vamos a iniciar básicamente con un gráfico porque la interpretación del electrocardiograma no es información compleja, sin embargo, muchos de los conceptos fisiológicos y básicos de el funcionamiento del sistema de conducción del corazón van a ser necesarios para que podamos entender, particularmente antes de meternos a vectores. Pues vamos a ver primero el origen de los signos positivo y negativo y cómo eso tiene efecto en el triángulo de Einthoven y por lo tanto en las derivaciones que van a ser nuestros ejes en las escalas de vectores en las cuales nos vamos a basar para interpretar el electrocardiograma, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero una gráfica en la cual en el eje de las X, que es el eje horizontal, vamos a poner el tiempo. Y en el eje de las Y, que es el eje vertical, vamos a poner los cambios en el voltaje, ¿verdad? El cual simbolizamos con un triángulo que es el cambio, lo simbolizamos con un triángulo que nos dice la letra griega delta, y esta se refiere a los cambios, pero básicamente nada más vamos a ponerle como voltaje. Generalmente las unidades en las que se mide el voltaje son en milivolts y el tiempo, pues básicamente lo vamos a medir en milisegundos. En este caso, no va a ser un electrocardiograma, sino básicamente una gráfica del comportamiento dinámico del potencial de membrana ante los diferentes estímulos que generan un potencial de acción, ¿vale? Eh, Nada más para agregar, porque pues muchas de las personas que están viendo este video, pues justamente lo hacen para poder conocer más. Entonces, pues vamos a dar información adicional de la que habíamos visto en la clase. En cuanto a la realización de las gráficas, siempre que realizamos una gráfica, la variable dependiente va a ser la que nosotros colocamos en el eje de las Y y la variable independiente va a ser la que coloquemos en el eje de las X. ¿A qué se refiere que una variable sea independiente o que sea dependiente? La dependiente va a ser la que va a depender literalmente de la otra variable. Generalmente el tiempo siempre va a ser una variable independiente porque el tiempo no depende absolutamente de nada. Nosotros podemos hacer cualquier cosa y no vamos a alterar el tiempo, ¿verdad? En cambio, el voltaje sí va a cambiar conforme cambia el tiempo. Entonces, una variable que cambia con respecto a el cambio en la otra variable es la que vamos a considerar como variable
dependiente y esa la vamos a poner en el eje de las Y, en la parte vertical de una gráfica. En cambio, una variable que no es afectada por nada, que no es afectada por la otra variable, entonces se le llama variable independiente y esta vamos a colocar en el eje de las X, ¿vale? Porque no es coincidencia que el tiempo siempre lo coloca en la línea horizontal, ¿verdad? Porque siempre va a ser una variable independiente. Es el ejemplo clásico de una variable independiente. Em, Porque bien, yo podría colocar el tiempo de este lado y el voltaje de este lado. Básicamente, el comportamiento sería lo mismo, solamente que el cambio sería ahorita horizontal en lugar de ser vertical. Sin embargo, por conveniencia, la variable independiente se coloca en la línea horizontal y la variable dependiente en la línea vertical, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a insertar otro cuadro de texto aquí en menos 90 milivoltios, ¿vale? Que como ustedes sabrán, es el potencial en reposo de una neurona, ¿verdad? Esto va a ser diferente de acuerdo a la célula, incluso pues ya conforme vamos desarrollando metodologías más precisas para poder medir este tipo de variables, pues se van ajustando, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que probablemente si lean un artículo o un libro más actualizado o basado en información distinta, pues entonces estas variables cambian, ¿verdad? Particularmente cuando hablamos de numeritos, van a cambiar frecuentemente en todos los libros, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a graficar el comportamiento. Vamos a insertar una línea en menos 90 milivoltios, que básicamente se refiere a el reposo, ¿verdad? Algo muy importante que quizás nos omiten a la hora de explicarnos en los libros de fisiología a qué se refiere este valor, pues básicamente este valor se refiere a el interior de la célula. Este voltaje que nosotros estamos viendo, que se llama potencial de membrana, se refiere a la diferencia de potencial que hay entre el exterior de la membrana y el interior de la membrana. Básicamente, lo que nos están tratando de decir es que afuera de la membrana el potencial eléctrico es cero y que dentro de la membrana tenemos un potencial eléctrico menos 90 milivoltios o 90 milivoltios más negativo que en el exterior. Entonces, si nosotros observamos los dos lados, en el exterior de la célula tendríamos un voltaje más positivo que en el interior de la célula, que es más negativo, ¿vale? Entonces, esta línea que estoy trazando, que generalmente se refiere al potencial de membrana, ahora se va a referir a el interior de la célula, ¿vale? Y en cero voy a poner otro cuadro de texto. Nada más pongo estos dos valores porque son los únicos que me interesan. Esto se va a referir al voltaje, am, una línea, al voltaje fuera de la célula. Entonces, este va a ser el valor extracelular. Si ustedes se fijan, los valores son parecidos. Lo que nosotros conocemos como potencial de membrana es la resta de menos 90 a cero. Cero menos 90, pues nos da menos 90, ¿verdad? Pero generalmente se refiere a esta diferencia de potenciales, porque recuerden que el potencial de membrana es una diferencia de potenciales. El potencial que hay dentro de la célula sería menos 90 milivoltios y el potencial afuera sería cero. Si nosotros queremos expresar cuál de estos es más positivo y cuál de estos es más negativo, pues obviamente en una situación en reposo, porque esto sería en el reposo, afuera sería más positivo y en el interior
sería más negativo, ¿verdad? Es por eso que generalmente nos aparecen estos signos cuando nos hablan de despolarización, repolarización o potencial en reposo, ¿vale? Entonces estas líneas que nosotros tenemos aquí representan, déjenme buscar la figura que me agrupe. Vamos a ponerlo en cuadro, ya después lo transparentamos. Este cuadro me representa el potencial en reposo, ¿vale? Por otro lado, si continuamos con la línea del tiempo, cuando hay una despolarización, el potencial de membrana sube hasta menos 30 milivoltios. Vamos a poner otra gráfica, vamos a copiar todo. Vamos a copiar todo y lo vamos a bajar aquí, lo copiamos y lo ponemos de este lado, para que no se encimen, ¿sale? Y para no tener que volver a escribir todo. Muy bien, ahora vamos a cambiar los valores en el potencial en la despolarización. En el caso del interior de la célula, sería el que cambiaría su valor. Intracelularmente, este sería de más, está de más poner el signo más, 35 milivoltios, pero para que se entienda, es a el grado al que puede llegar incluso una despolarización, ¿verdad? Mientras que el extracelular, pues no se mueve. La despolarización que hubo, los cambios por diferentes estímulos afectan al interior de la célula y no al exterior. Entonces, aquí seguiría siendo cero. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora sería al revés. El interior de la célula sería más positivo y el exterior de la célula sería más negativo. ¿Sale? Ahora vamos a ver el mismo proceso en una repolarización. La canción. Vamos a pegarlo por aquí. Yo sé que ustedes son muy quisquillosos con los diseños, pero ustedes disculparán. Por cuestión de tiempo, pues no me queda completamente simétrico y no se ve tan bonito, pero es una de las mejores maneras que tengo para explicar por qué de los signos positivo y negativo, que son los que básicamente nos van a guiar el mm, procesamiento y la comprensión de los aspectos metabólicos que tienen que ver con la interpretación del electrocardiograma, ¿vale? Entonces, en una repolarización,
el potencial intracelular vuelve a su potencial normal. Básicamente va disminuyendo poco a poco, pero al final de la repolarización vuelve a su polar normal de -90 milivoltios. Mientras que afuera, en el medio extracelular, pues todo el tiempo estuvo en 0 milivoltios, ¿verdad? Nunca cambió. Básicamente lo que está cambiando es el interior de la célula, el interior de la fibra nerviosa, no el exterior. El exterior básicamente sigue estando en cero, ¿vale? Muy bien, entonces, si nosotros vemos desde afuera solamente a la célula, esta es la línea que nos divide lo extracelular de lo intracelular. Entonces, la parte del interior de la célula, nosotros no la podemos ver, no lo podemos medir porque no podemos meter electrodos, a menos que seamos un calamar gigante, que tengamos nuestros nervios igual de gigantes, no podemos meter electrodos en el interior de la célula, o al menos en ese tiempo no se podía. Por lo tanto, la parte del interior no la podemos ver y no la podemos medir, la tenemos oculta, ¿verdad? Pero en la parte extracelular, nosotros sí podemos medir las diferencias de potencial, ¿sale? Entonces, extracelularmente, cuando nosotros estamos en una fase de despolarización, aquí esto va a ser en la despolarización, le voy a poner nada más la D de despolarización para que no esté muchas letras que nos estén distrayendo. Lo que nosotros vamos a observar en la despolarización es que la parte del exterior, en el líquido extracelular, vamos a tener signos negativos, ¿verdad? O lo vamos a representar con signos negativos, refiriéndonos a que el potencial fuera de la célula es más negativo que dentro de la célula, justamente en ese proceso. En la fase de reposo, aquí las puse al revés, pero al final de cuentas, pues va a ser lo mismo para nuestros fines. En la fase de reposo, lo que vamos a observar es que el exterior es más positivo que el interior. Entonces, si nosotros observamos desde arriba y medimos el potencial, lo que vamos a ver es que tenemos signos positivos. Y en la repolarización, que vamos a abreviar con una doble R o con RP para que se entienda mejor, durante la repolarización, lo que nosotros vamos a observar es que también el exterior de la célula es más positivo que el interior. ¿Vale? Muy bien, ahora sí lo vamos a ordenar. Primero ponemos el reposo, cambiamos los signos, después la despolarización y por último la repolarización. ¿Vale? Ahora, estos son los procesos. Generalmente, cuando nosotros tenemos una fibra nerviosa o una fibra muscular, lo que vamos a observar va a ser lo siguiente.
nosotros vamos a observar que una despolarización, la cual nosotros vamos a representar con un signo negativo, va a ir dirigiéndose o va a ir a todos los lugares, a todas las secciones que están en reposo, ¿sale? Hubo un estímulo, una autoexcitación o cualquier cosa que indujo una despolarización. Nosotros vamos a verlo de esta manera. Solamente una zona de la fibra se está despolarizando. Las otras zonas siguen en reposo. Pero una característica, vamos a ponerlo de este lado para verlo en tiempo real, para verlo de manera dinámico. Dinámico se refiere a que se mueve. Siempre les digo que lo vemos de manera dinámico, pero cuando me refiero a que algo lo veamos en manera dinámico es que se mueva. Esto sería en el tiempo uno cuando se inicia la despolarización. Tanto el lado izquierdo como el lado derecho de donde se inició la despolarización están en reposo y por eso mismo la despolarización se encuentra centrada en una zona. Pero una característica del potencial de acción es que esta despolarización se va a ir propagando. Entonces, en un siguiente punto, en otro tiempo, la flecha toda chueca, a ver, vamos a hacerla un poquito más derecha. Oh, muy bien, esto sería en el tiempo uno y esto sería en el tiempo 2. No le he hecho las modificaciones para el tiempo 2, pero en el tiempo 2 estas zonas que estaban en reposo van a empezar a despolarizarse también. Y estos signos positivos, o que se refieren a que esa zona estaba en reposo, pues va a tener un cambio de potencial, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nos están diciendo con esta transición de signos es que se está propagando la despolarización. Vamos a poner la despolarización o los signos de la despolarización de otro color, de los nuevos, los que se están propagando, para que se vea que este proceso está ocurriendo. Porque después, en los próximos temas, solamente vamos a ver estos signos y nosotros tenemos que saber a qué procesos fisiológicos se refieren, ¿vale? Entonces, la despolarización se está propagando. Algo muy, muy, muy importante que tenemos que entender sobre el latido cardíaco o la fisiología del corazón es que la repolarización va a iniciar después de que todo el corazón ya esté despolarizado, ¿vale? La propagación de la despolarización y por lo tanto del potencial de acción en el sitio del sistema de conducción es tan rápido que la repolarización inicia una vez que la despolarización ya llegó hasta las fibras de Purkinje y por lo tanto desde las fibras de Purkinje se dio la comunicación a el ventrículo de que se empezara a contraer. Entonces, después de ese momento es que inicia la repolarización. Por lo tanto, en un tiempo 3
Aquí solamente vamos a ponerlo en tres tiempos, tiempo uno, tiempo 2 y tiempo 3. Y tiempo cero sería cuando todo está en reposo, ¿verdad? Y en el tiempo 3, en el tiempo 3, todo el sinsitio del sistema de conducción e incluso el ventrículo ya está despolarizado y todavía ni siquiera ha empezado la repolarización. En situaciones normales, ¿eh? Y esto es importante porque esto es algo que es único del corazón. En otros tejidos, la repolarización empieza cuando la despolarización de la fibra todavía no acaba. Imagínense una fibra nerviosa, por ejemplo, llega a medir 1 metro, 2 metros, entonces no se alcanza a despolarizar toda sin que en el sitio inicial de la despolarización pues ya se empiece a repolarizar, ¿verdad? Entonces, en el tiempo 3, que es el tiempo final de la despolarización, ya se despolarizó toda la fibra, ¿verdad? Aquí esto azul representa todo el sitio del sistema de conducción. Ahora, en el tiempo 4, vamos a tomar este porque nos ayuda a representar mejor lo que les quiero explicar. En el tiempo 4, aquí voy a ponerle rep-d porque tenemos tanto reposo como despolarización. Y aquí básicamente D a todo porque en toda nuestra fibra está en despolarización. Al final que se despolarizó toda la fibra, ahora sí empieza la repolarización. Toda la fibra estaba despolarizada y ahora sí empieza la repolarización y al final de la repolarización pues tendríamos ahora sí nuevamente un reposo hasta que se inicie una nueva repolarización, ¿vale? Entonces, esta RP, recuerden que es repolarización. Voy a dejar estas, estas diapositivas en la presentación original. Voy cambiando constantemente las presentaciones. Pues esto es la intención de que clase con clase pues se vaya mejorando, ¿verdad? No tengamos la misma clase durante todo el tiempo como hacen muchos profesores, sino que clase con clase, ciclo con ciclo, pues esto se vaya mejorando, ¿verdad? Lamentablemente ustedes son de los primeros ciclos y digamos que pues justamente es cuando se cometen las- los errores y las observaciones en las presentaciones para posteriormente, en los ciclos posteriores, pues todo eso se vaya perfeccionando y se vaya mejorando. Bueno, si lo quieren ver desde el lado positivo, pues los del ciclo 4 están peor, ¿verdad? Ellos son los primeros que reciben estas clases. Muy bien, entonces, posteriormente, la repolarización llega a todas las células, a toda la fibra, a todo el sitio. O vamos a mover esto un poquito más arriba para que me quepan los tiempos 5 y 6. Ah,
Muy bien. Entonces, en el tiempo 5, y en el tiempo 6, pues vamos a representar lo que sigue, ¿verdad? En el tiempo 5 tenemos el inicio de una repolarización. Aquí teníamos la repolarización. En lugar de haber signos negativos, tenemos signos positivos porque lo estamos viendo desde el exterior. Y todo el espacio, esta es una parte intermedia donde el espacio que tenía la despolarización, ahora lo va a tener la repolarización. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una mezcla, despolarización, repolarización, de este lado igual. Y al final, todo, toda la fibra va a quedar repolarizada. No puede iniciar un potencial de acción o no podría generarse un nuevo potencial de acción mientras la fibra se está repolarizando en una situación normal. En una situación patológica, pues esto sí ocurre, ¿verdad? Y eso es justamente como lo vamos a ver en el electrocardiograma, ¿vale? Entonces, en la repolarización se vuelve nuevamente al estado de reposo. Aquí habría un tiempo 7 donde todo está en reposo y ya después nuevamente un tiempo 1 donde inicia nuevamente otra despolarización, ¿vale? Entonces lo que nosotros observamos es el ciclo de despolarizaciones, repolarizaciones que hay en una fibra sincitial en reposo del sistema de conducción y cómo es que se va propagando este potencial de acción. Ojo, primero es la despolarización ya que se termina la despolarización. Ahora sí, del sitio donde originalmente se inició esa despolarización, empieza o puede empezar la repolarización, aunque también hay sus excepciones, ¿eh? Empieza la repolarización, ¿vale? Ahora, en algunas zonas dentro del sitio, del sistema de conducción, pues tenemos zonas más fáciles de despolarizar, más fáciles de que se propague el impulso cardíaco y otras zonas donde es más difícil, ¿vale? Vamos a hacer una nueva diapositiva donde básicamente vamos a dibujar el sistema de conducción, particularmente en su segmento ventricular, que asemeja una ancla, ¿verdad? Por la forma que tiene el corazón. Híjole, aquí mis dotes de dibujante no me van a ayudar mucho, pero si nosotros dibujamos la parte del ventrículo, de los ventrículos exclusivamente del corazón, pues los veríamos más o menos así, ¿verdad? El corazón tiene una ligera inclinación hacia el lado izquierdo, sin relleno. Vamos a mover nuestro corazón más para acá, para que nos dé chance más adelante de dibujar el triángulo de Eindhoven, ¿vale? Entonces, si nosotros dibujamos el sistema de conducción a través de los ventrículos, nos quedaría más o menos de esta forma. Aquí está el tabique intraventricular, que justamente empieza donde termina el haz de His. Bueno, empezaría el haz de His, donde termina el seno auriculoventricular. Y nos quedaría más o menos de esta forma, ¿vale? No me quedó muy bonito, pero creí que me iba a quedar peor. Vamos a ponerle un relleno bajito para que pueda dibujar sobre él. Muy bien. Entonces,
vamos a seguir con el código de Guyton y en una fase cero, pues todo esto está en reposo, ¿verdad? Entonces vamos a poner el relleno en color amarillo, un color amarillo suavecito. Recuerden que estos son los ventrículos. No voy a dibujar las cámaras de los ventrículos, pero yo me estoy refiriendo solamente al sistema de conducción de los ventrículos, ¿vale? Esto representaría el haz de His. Obviamente tiene una rama izquierda y una rama derecha, pero por cuestiones de practicidad lo pintamos en un solo núcleo. Y estas serían las fibras de Purkinje, ¿verdad? Y aquí justamente sería el haz de His, justamente donde termina el nódulo aurículo-ventricular. Entonces, ahora vamos a cambiar el código de colores. Lo que representa la despolarización lo vamos a poner en color beige y lo que representa la repolarización nosotros lo vamos a pintar en color amarillo, lo vamos a dejar en color amarillo, ¿vale? Entonces, si nosotros ubicamos al corazón como un sistema de coordenadas, vamos a ponerle aquí el sistema de coordenadas, vamos a ver que la despolarización que nosotros representamos con signo negativo y en este momento, a ver si me sale, pues ahí más o menos. Con color beige, bueno, este se parece al color beige, ¿verdad? Que es la despolarización, lo vamos a encontrar en la parte, si lo dividimos en cuadrantes, de nuestro sistema de coordenadas de arriba y a la derecha del corazón, ¿verdad? Por la misma forma que tiene el corazón. El impulso viene del nódulo sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha, y va a llegar al nódulo aurículo-ventricular, que todavía lo encontramos en la parte derecha del corazón, ¿vale? Entonces, ya no le pongo los signos. Recuerden que la despolarización en beige representa el signo negativo y la repolarización, perdón, el reposo representa el signo amarillo, ¿vale? Entonces, si nosotros partimos de cómo observamos el corazón, pues entonces vamos a basarnos en un sistema de coordenadas para poder observarlo, ¿verdad? Entonces, a Einthoven se le ocurrió que el sistema de coordenadas fuera diferente para poder observar el corazón, justamente de acuerdo a la estructura que tiene, ¿vale? Entonces, Einthoven colocó un triángulo alrededor del corazón, que se conoce como triángulo de Einthoven. Me queda menos de un minuto, al menos termino el triángulo. Y en función del tiempo inicial en el que ocurre la despolarización, le dio un valor numérico, ¿vale? Entonces, realmente lo que Einthoven hizo fue poner un sistema de coordenadas que se parezca más a la forma